Saludos muchachos, les habla Efraín Bermúdez, su profesor de anatomía. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la anatomía del duodeno. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la localización. La sectorización del abdomen ya ustedes lo conocen con los cuadrantes y vamos a localizar nuestro duodeno en parte del epigastrio y parte del mesogastrio, como lo pueden observar en la gráfica. Bien, entonces para nosotros poder llegar al duodeno, primero tendríamos que hacer la incisión a nivel del abdomen, encontramos el epíplomo mayor, lo rebatimos o lo levantamos, fíjense que también se levanta y sube lo que es el colon transverso y vemos todas nuestras asas delgadas, ¿ok? Al remover las asas delgadas nos damos cuenta que la finalización, mejor dicho, el inicio de las asas delgadas está precedida por la finalización del duodeno. O sea, el duodeno sería como las porciones iniciales de nuestras asas delgadas y tiene unas características muy particulares. Entonces vean en esta imagen, aquí hemos desecado lo que sería bueno, el estómago, las asas delgadas y el colon transverso para observar un órgano que prácticamente está adosado a la pared abdominal posterior, que es nuestro duodeno. Esto que ven aquí es lo que nosotros conocemos como la famosa C duodenal. ¿Ok? Primero que nada, entonces la encontramos como un órgano que es completamente retroperitoneal con sus pequeños exceptos y fíjense la relación extraordinaria que presenta con lo que sería nuestro páncreas. De hecho, se le describe que esto es como la llanta y el caucho. ¿Okay? Si bien una llanta sería nuestro páncreas y el caucho el que circunscribe nuestra llanta y estaría firmemente adherida a ella sería entonces nuestro duodeno o la C duodenal. ¿Okay? Con respecto a las localizaciones, entonces podemos pasar una línea a este nivel y nos localizaría a nivel de L1 y por acá estaríamos a nivel de L3, L4. Perfecto. Por supuesto, aquí podemos ver nuestra línea media y vamos a ver que hay relaciones no solamente con las vísceras como les mencioné, o sea, por ejemplo, con respecto al páncreas, sino que también va a haber muchas relaciones con las diferentes formaciones peritoneales, ya vamos a tocar más adelante. Vamos con la constitución anatómica. Siguiendo el recorrido de lo que sería la constitución anatómica de estómago, esófago, el duodeno y también el intestino, está constituido por capas superficiales, profundas y medias, o si quieren en las tres capas. La primera capa, que sería el peritoneo, ¿ok? Que en este caso encontraríamos solamente la cara interior de sus diferentes porciones, ya que en la cara posterior encontramos una fascia de coalescencia, ¿ok? Luego de eso, entonces encontramos lo que sería la capa muscular, la cual está subdividida en dos porciones. Dense cuenta que la superficial es longitudinal y en el caso de la más profunda, la segunda es de tipo circular. ¿Lo ven? Algo similar veíamos a nivel del esófago, algo similar veíamos en el estómago y luego cuando veamos intestino también vamos a ver que comparte las mismas características. Cuando vemos la mucosa, en la mucosa vamos a tener algo muy interesante. Lo primero es que va a estar caracterizado por diferentes glándulas o criptas, que la conocemos como criptas de Leverkuhn. Eso desde el punto de vista histológico, pero en la parte macroscópica, dense cuenta estas porciones del duodeno como son lisa, la mucosa. Y de hecho se describe que esta superficie mucosa es más o menos lisa hasta que nosotros encontramos por aquí el punto en donde termina bueno, nuestra ampolla de Barthes, porque el conducto colédoco viene y él drena o vacía su contenido a nivel del duodeno, sería esa papila que ustedes están viendo allí, ¿ok? Lo que está dentro del círculo. De allí hacia arriba, la mucosa es más o menos lisa, ¿ok? Sin muchas irregularidades. Y de allí hacia abajo nos damos cuenta que presenta muchas abundantes irregularidades o levantamientos mucosos que nosotros la conocemos como válvulas conniventes. Bien, entonces tendremos así descrita lo que sería la parte de la constitución anatómica. Vamos a hablar un poquito de detalle de acuerdo a las porciones, cada una de ellas. Ok, entonces, vamos a ver. Con respecto a la cara anterior, entonces nosotros vimos que nuestro duodeno, como pueden ver, un órgano retroperitoneal, evidentemente va a tener porciones donde se va a relacionar con el estómago, aquí arriba, y hacia las porciones inferiores, bueno, con las vísceras inframesocólicas. Su disposición le permite precisamente hacer eso. Fíjense la disposición de aquí, ya vamos a hablar más adelante de eso, del mesocolon transverso, que hace que este órgano esté en una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. ¿Ok? Y en su cara anterior nosotros vamos a ver cómo el peritoneo, es decir, la estructura que ya hemos venido describiendo desde hace tiempo, viene como peritoneo parietal, ¿ok? Aquí, bueno, cubriría el riñón y luego viene como peritoneo visceral y cubre completamente nuestra cara anterior. Por supuesto, eso lo veríamos tanto en las primeras porciones, segundas porciones y terceras porciones del duodeno. Con respecto a la cara posterior,
¿Qué observamos? Fíjense estas líneas que están acá. Aquí hay unas pinzas, aquí hay otras pinzas, ¿lo ven? Hacia acá atrás vemos el estómago y tenemos una visión, o sea, seguimos viendo a la cavidad desde una visión anterior, pared posterior, visión anterior. Estas pinzas que están aquí me están representando que se ha tomado el duodeno que está en esta posición anatómica y se desplazó hacia la línea media. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que decolar el peritoneo y restituir lo que sería la fascia de coalescencia. ¿Lo ven? Ahí en verde ven la línea que representa el punto de sección del peritoneo, que lo mantenía unido hacia la pared posterior, y la línea rosada es la continuación de ese peritoneo, por supuesto, pero hacia la parte del duodeno. Cuando ustedes hacen la sección, bien sea a través instrumental o digital de este peritoneo, pues entonces pueden agarrar el duodeno y lo pueden mover así, de acá para acá. ¿Ok? Entonces, una vez que yo hago esa sección en la línea verde, puedo mover el peritoneo, perdón, puedo mover el duodeno, desplazarlo hacia la línea media como si fuese un libro, y entonces observo aquí mi cara posterior. Perfecto. Lo primero que me llama la atención en esta imagen es que, uno, esa cara posterior está desprovista de peritoneo. Perfecto. Lo segundo, fíjense cómo al mover el duodeno se viene consigo el mismo páncreas. ¿Lo ven? Porque están íntimamente unidos. Entonces en esta cara posterior puedo ver cara posterior del duodeno, cara posterior del páncreas, el conducto colédoco, fíjense cómo va pasando a ese nivel, se mete o se introduce en el espesor del páncreas y bueno, todo el conjunto de arterias y venas que están en esa zona. ¿Ok? La conclusión con esto es que en la constitución anatómica, en la cara anterior, vemos que está recubierta totalmente por peritoneo. Mientras que en la cara posterior, pues entonces el duodeno está desprovisto de peritoneo y lo que tiene es una fascia de coalescencia que lo mantiene unido a la pared. Entonces, fíjense, tenemos un órgano que tiene dos caras y solamente una de las caras está cubierta por peritoneo. Se cumple el criterio para nosotros hablar de que es un órgano retroperitoneal. Bien, ahí está. Ahora bien, ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con nuestro duodeno? El duodeno lo vamos a dividir en porciones. Tiene una primera porción, una segunda porción, una tercera y una cuarta porción. Estas porciones están caracterizadas porque anatómicamente primero hay diferentes relaciones. Segundo, está dividido macroscópicamente por unas rodillas o flexuras. Por ejemplo, aquí hay una, aquí hay otra flexura, ¿lo ven? Y entonces, antes de tal flexura sería la primera porción. Entre la primera y la segunda flexura está la segunda porción. Después de la segunda flexura estaría la tercera. Y la última porción ascendente sería nuestra cuarta porción. ¿Lo ven? Ahí lo tenemos representado en colores. Muy bien, vámonos con la primera porción. ¿Cuáles son las características de la primera porción? Lo primero que vemos es que, como dice la tarea, se consolida, acompaña o guarda ciertas características anatómicas similares a la porción pilórica del estómago. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, podemos observar que esto tiene la forma de un bulbo. ¿Lo ven? Es por eso que se le conoce también como bulbo duodenal. Cuando nosotros decimos que guarda relaciones con la porción pilórica del duodeno, nos referimos es que primero hay que recordar cuáles son las características de la porción pilórica. Primero es intraperitoneal. Segundo, guarda relaciones con el epiplón mayor y el epiplón menor, hacia su curvatura menor, hacia su curvatura mayor, ¿ok? Y además de eso hay un esfínter pilórico que está allí en juego. Entonces, cuando nosotros vemos las características del bulbo duodenal, nos damos cuenta de eso, que su borde superior forma parte, ¿ok?, o está relacionado con la curvatura menor del estómago y por ende también el epiplón menor que está llegando allí. Además de eso, recuérdese también que esta porción o esta primera porción del duodeno deja los acentos anatómicos para que se fije el ligamento hepato-duodenal, que es una condensación derecha del epiplón menor. ¿Lo ven? Entonces, importante mencionar esta relación que existe aquí. Y además de eso, desde el punto de vista en la parte inferior, nos damos cuenta que va a guardar relaciones con el páncreas, que de hecho el páncreas genera una depresión. Eso es similar a como si tuviesen un cemento fresco y de repente colocan el pie. Se dan cuenta que el punto de presión donde se está colocando el pie se hunde y hacia los laterales del zapato, pues entonces se levanta el cemento. Algo similar ocurre aquí con el páncreas. Bueno, algo similar van a ver a nivel del páncreas. El páncreas es una glándula y bueno, si el bulbo duodenal hace una presión. Entonces pues genera una excavación y bueno, se van a generar unos tubérculos pancreáticos que vamos a hablar más adelante.
Ahora, con respecto a la mucosa, vean que la mucosa es limpia, o sea, no tiene irregularidades, es una mucosa altamente lisa, ¿ok? Y por otro lado, con respecto a las características peritoneales, vamos a mencionar lo siguiente. Hay una porción de la primera, o sea, hay una parte de la primera porción del duodeno que es intraperitoneal y luego de esa porción, o sea, de esa parte, es que comienza a ser retroperitoneal. El punto de referencia que vamos a tomar es esta arteria que está aquí. Bien, vamos a ver si la señalamos, esta que está aquí. Yo la voy a representar claramente, esa arteria va a pasar por detrás del duodeno, pero lo voy a hacer con línea punteada para, o sea, para hacer entender que pasa por detrás. ¿Ok? De allí hacia acá, vamos a decir hacia proximal, la primera porción del duodeno es intraperitoneal. ¿Ok? Entonces la cara anterior de la primera porción y la cara posterior de esa primera porción están cubiertas por peritoneo. A partir de cuál es el punto de referencia, la arteria gastroduodenal. ¿Ok? Proximal a la arteria gastroduodenal, este duodeno es intraperitoneal. Ojo con eso. Y de allí, de esa arteria en adelante, es decir, hacia distal, pues entonces ya todo es retroperitoneal. Perfecto. Extremadamente importante este punto. Ok, sigamos entonces. Vamos con la segunda porción del duodeno. Una vez... disculpe, me ha faltado decirle lo siguiente. Bueno, estamos ubicados aquí a nivel de de L1 y fíjese que tiene un trayecto que va de mediana a lateral, algo de abajo hacia arriba y de inferior a superior. Ok, entonces flanquea la cara derecha de L1 y bueno, se ubicaría entonces lateral a la columna vertebral. Bien, seguimos entonces. Aquí cuando vamos a la segunda porción nos damos cuenta que primero tenemos que se ha generado la primera rodilla. Esa primera rodilla se caracteriza, uno, por el cambio de la dirección del duodeno, que como ya le dije, pasaba entonces de inferior a superior, de anterior a posterior y de medial a lateral, cambia completamente su dirección y ahora va de superior a inferior. ¿Lo ven? Entonces, vamos a tomar como punto de referencia, ahí ocurre lo que sería la primera rodilla o la primera flexura duodenal y la segunda porción termina una vez que vuelve a cambiar su dirección. En este punto el duodeno va de lateral a medial para hacer la porción horizontal. Bien, hay ciertas características que aplican para este duodeno, esta porción. Lo primero, se está ubicando lateral hacia de las columnas vertebrales, ¿ok? O sea, la columna, ahí estaría L1, L2, L3. Perfecto. Eso es lo primero. Por supuesto, siempre adherido a nuestra llanta, que sería el páncreas. Correcto. Tercero, vemos que empiezan a aparecer a medida que vamos descendiendo mayores cantidades de válvulas conniventes, que son estas que están aquí, las rugosidades de la mucosa. Bien. Y por supuesto, una de las características extremadamente importantes de esta porción es esto que ustedes observan aquí. Bien, en lo que se conoce como la papila duodenal mayor. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos acá es que nosotros vamos a tener que los jugos pancreáticos y los jugos biliares de alguna manera tienen que llegar al duodeno. ¿Ok? Y esa manera es a través del conducto, el conducto pancreático y el conducto colédoco. Entonces vean, claramente el colédoco va a llegar al duodeno y este va a levantar la mucosa. Al igualmente, el conducto pancreático va a hacer lo mismo. Lo que quiero precisar es lo siguiente. Si ustedes tienen una mucosa como esta y hay una estructura que trata de protruir a través de ella, la mucosa lo que hace es esto, se pone así y se levanta. ¿Lo ven? Y la estructura ubicada aquí. Entonces, cuando eso ocurre, eso lo que se forma es lo que nosotros conocemos como una papila o carúncula. Entonces, papila o carúncula. Ahora, como estamos en el duodeno, es papila o carúncula duodenal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Cómo la mucosa se levanta. Pero ojo, nosotros no estamos viendo qué es lo que la está levantando. O sea, anatómicamente sabemos qué es lo que hay ahí abajo, pero yo lo que estoy viendo es simplemente cómo la mucosa se levanta. Entonces, ¿qué características vemos aquí en el duodeno segunda porción? Vemos que en la cara posteromedial de esta segunda porción del duodeno encontramos las papilas duodenales, ¿ok? Porque aquí hay una y para los que ya se dieron cuenta, aquí está la otra, ¿ok? Solamente que esta nació primero, esta es la papila duodenal mayor y esta es la papila duodenal menor, ¿ok? Por supuesto, claro, tienen muchas relaciones con lo que es el tamaño.
Y por supuesto que ustedes verán que en el caso de la papila duodenal mayor está relacionada con la terminación de la ampolla de Vater o el conducto hepatopancreático, disculpen, hepatopancreático. Y en el caso de la menor, acuérdense del conducto hepático accesorio o de Wilson, que llega a ese nivel. Entonces, recuérdense, papila duodenal mayor, papila duodenal menor, y que estos son simplemente que la mucosa se levanta o protruye la mucosa porque hay una estructura a profundidad que la está levantando. Por lo pronto, lo que nosotros vemos simplemente es papilas o carúnculas. Muy bien, excelente. Bueno, aquí la podemos ver un poquito mejor. Se me había traído esta. Ajá, entonces vean, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué sí podemos ver? A través de la mucosa, lo que vemos es cómo se levanta. Entonces, papila duodenal mayor y papila duodenal menor. Perfecto, no hay más nada que se pueda ver allí. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen representa lo que nosotros conocemos como la ampolla de Vater. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos aquí que viene el conducto colédoco, por aquí viene el conducto pancreático, ambos se unen, ¿okay? Y forman la ampolla de Vater, ¿okay? Que es esta que está aquí, o la ampolla pancreática, hepatopancreática. ¿Qué pasa? A esto hay que ponerle un ojo, una banderita, porque como se los muestro aquí en estas imágenes, esto tiene muchas variaciones, ¿ok? O sea, ¿qué les quiero decir? Que por ejemplo el conducto colédoco y el conducto hepático se unen más proximal, se forma un conducto hepatopancreático y luego ese llega al duodeno. O de repente simplemente se adosan, no se fusionan y cada uno termina de manera independiente, como se ve aquí. Ok, o sea, hay diferentes variaciones. Lo más frecuente es que ocurra esto, que ambos colédoco y hepático se unan, forman en la porción final, en el tercio final, forman la ampolla de Vater, la ampolla hepatopancreática. La ampolla hepatopancreática atraviesa las paredes del duodeno, como lo pueden ver acá. Vean cómo las porciones musculares circulares del duodeno engloban, envuelven la ampolla de Vater, le configuran un esfínter, que ya vamos a decir cómo se llama, y luego, bueno, está bien, atraviesa la mucosa, levanta la mucosa, ok, vean cómo levanta la mucosa, generando entonces la papila duodenal y bueno, el contenido finalmente puede llegar a lo que sería el interior del duodeno, ¿sí? El jugo pancreático y las sales biliares, los ácidos biliares. Perfecto. Entonces, recapitulando, entonces tenemos conducto colédoco, conducto hepático, forman la ampolla de Vater. La ampolla de Vater atraviesa las paredes del duodeno. Las fibras circulares del duodeno envuelven la ampolla de Vater y le configuran un esfínter que lo conocemos como esfínter de Oddi. Bien. Y al momento de levantar la mucosa, entonces forma la papila duodenal mayor. Muy bien. Para defectos del examen parcial práctico, si por ejemplo se señala desde la luz del duodeno, aquí estoy señalando es la mucosa, ¿lo ven? Entonces la respuesta sería papila duodenal mayor. Ahora, si con una agujita yo señalo aquí, estoy señalando la ampolla de Vater. ¿Ok? ¿Por qué una ampolla de Vater? Ustedes conocerán las ampollas de los fármacos que se utilizan comúnmente en la medicina. Puede ser diclofenac, puede ser norepinefrina, puede ser dipirona, lo que ustedes quieran. La ampolla, ¿cómo es? Una cosita así, es un cuerpo y luego tiene una cabecita que es una dilatación. Pero bueno, en fin, la ampolla es una dilatación, ¿bien? Y entonces esta estructura que está aquí es exactamente igual a la que está acá. Entonces, morfológicamente es una ampolla lo que se configura allí, ¿bien? Pero lo que quiero precisar es que para nosotros poder señalar la ampolla de Vater, tengo que señalar es la dilatación. ¿Lo ven? Y de este lado solamente puedo ver la mucosa, es decir, la papila duodenal. Y si quiero señalar el esfínter de Oddi, pues entonces tengo que señalar las fibras circulares que envuelven la ampolla, así como en esta imagen. ¿Lo ven? Entonces, pendiente con eso. Ahí lo podemos ver. Vean cómo se configura el esfínter de Oddi aquí y que eso es dependiente de las fibras circulares de nuestro duodeno. Acá lo único que puedo ver es el levantamiento de la mucosa, es decir, la papila duodenal mayor. Y aquí, bueno, la papila duodenal menor por esta zona. Muy bien, esas serían entonces las características de nuestra segunda porción. Sencillo. Vamos ahora a la porción horizontal o tercera porción del duodeno. Claramente está entre
lo que sería la segunda flexura y luego cuando hace el cambio de dirección que va directamente hacia arriba, o sea, la porción ascendente. Esta porción del duodeno se describe que cruza de derecha a izquierda entre L3 y L4 y se convierte en una, o sea, tiene una porción prevertebral. Por supuesto, acá siempre íntimamente relacionado con las porciones pancreáticas, y una de las características más importantes de esta porción es la relación con los vasos mesentéricos superiores. Nosotros vamos a ver, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, no hay accidentes que nosotros vayamos a observar aquí, simplemente las que les he mencionado. Ahorita vamos a hablar un poquito de las relaciones. Y finalmente la cuarta porción, cuando hablamos de la cuarta porción, es la última porción ascendente. Esta va a estar en íntima relación con el inicio del yeyuno, ¿ok? De hecho, aquí se forma una flexura o un ángulo duodeno-yeyunal, en donde vemos que contribuye por un lado la última porción del duodeno, su cuarta porción, y por otro lado el inicio de la primera asa yeyunal, ¿ok? Ese ángulo se le conoce como ángulo duodeno-yeyunal, también se le conoce como ángulo de Treis, termina en Z, ángulo de Treis, y además de eso, también allí hay un músculo que lo agarra como si fuese una ropa en una cuerda, como habíamos descrito los ligamentos cólicos derecho e izquierdo, ¿se acuerdan? Que son como los ganchitos en los hombros de la camisa, en la cuerda de ropa. Algo similar, solamente que en este caso no se trata de un ligamento, sino que se trata de un músculo, que es un músculo que está fijado al ángulo y luego de ahí va hacia la parte posterior y se une al músculo diafragma. Realmente se le describe a este músculo que este músculo deriva de las porciones carnosas del músculo diafragma y se le conoce como músculo de Treis. Entonces es sencillo, tienen un músculo de Treis, tienen un ángulo de Treis y además de eso, que todavía no lo he mencionado, también Treis tiene una fascia. Muy bien, ahí estaría. Entonces vamos a hablar un poco sobre las relaciones. Vamos con la primera porción. Entonces cuando hablemos de la primera porción, claramente hay una íntima relación con el páncreas. Eso es tácito. Hablar de duodeno es hablar de páncreas. Además de eso, la primera porción, como ya saben, es la continuación, si se quiere, en el tracto gastrointestinal de lo que sería el estómago, bien, unido o separado de por el esfínter, el esfínter gástrico, el esfínter pilórico, y además de eso entonces guarda relaciones hacia las porciones superiores, su borde superior con el aumento menor. Además también ahí está el ligamento hepatoduodenal, que aquí no se ve, no está, pero se ven las estructuras que están dentro del ligamento. Hacia la parte inferior entonces va a guardar relaciones con el aumento mayor. Perfecto. Es importante también mencionar que esta porción del duodeno va a guardar relaciones, por supuesto, con el hígado y guardar relaciones con la vesícula biliar. ¿Lo ven? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver cómo las continuaciones de lo que sería el borde superior y el borde inferior de la región pilórica se van a continuar por ende también con el borde superior e inferior de la primera porción del duodeno. Además de eso, pues lo ya mencionado, el aumento menor con sus dos hojas anterior y posterior y el reforzamiento que es el ligamento hepatoduodenal van a estar en relación con el borde superior de la primera porción del duodeno. Ahí lo tienen, ¿ok? Y por supuesto, hay diferentes cosas que nosotros vamos a ver hacia la parte anterior, en donde, fíjense, ya colocando todo en posición anatómica, porque esta imagen que tienen aquí, vean estas pinzas que están ubicadas acá, están levantando el borde inferior del hígado. Pero si ustedes quitan esto, si quitan esta pinza y quitan esta pinza, el hígado cae a su posición anatómica y se ubica de esta manera. Entonces vean como la vesícula biliar y también la cara visceral del hígado, específicamente el segmento 4, se relacionan con la cara anterior de la primera porción del duodeno. ¿No ven? Ahora, hacia la parte posterior que nosotros vamos a ver, fíjense acá como aquí tenemos el polo superior del riñón. Y encima, superior al polo superior renal, que encuentran la glándula suprarrenal ipsilateral. ¿Lo ven? Está claro también que más hacia la parte posterior, vean cómo está pasando la vena cava inferior, que viene de las porciones más inferiores del abdomen, de abajo hacia arriba, laterovertebral, etcétera, etcétera. Y cuando pasa por esta región, claramente entonces va a pasar posterior al duodeno. Lo tendríamos que dibujar aquí. Perfecto, de hecho cuando decolamos la fascia de coalescencia en las imágenes anteriores veíamos hacia la parte posterior el trayecto de la vena cava inferior, refiérase a las láminas anteriores. Entonces, chévere, ahí está.
Entonces tenemos relaciones posteriores y laterales con el riñón, específicamente por lo superior, la glándula suprarrenal ipsilateral. Recuérdese también las relaciones posteriores y superiores con el pedículo hepático, que está ubicado a este nivel. Vamos a ver ahora los de la segunda porción. Cuando hablamos de la segunda porción, sus relaciones, entonces, ¿qué vemos? Miren esto, ahí está el colon transverso, que por supuesto está seccionado, y vean la línea de inserción del mesocolon transverso. Vean cómo pasa en relación a la segunda porción del duodeno. ¿Qué hace esto? Esta línea de inserción del mesocolon transverso hace que el duodeno, primera porción, y la mitad proximal de la segunda porción, mitad proximal, aquí está la mitad distal, bien, sean supramesocólicas. De aquí para arriba, esto es supramesocólico. ¿Lo ven? Lo que entonces va a permitirle guardar relaciones como las que ya hemos mencionado, que son muy similares, relaciones con el estómago, relaciones con la vesícula biliar, relaciones con el hígado, relaciones con el riñón, relaciones con... Hacia la parte posterior, bueno, tendrías ahí la vena cava inferior. ¿Lo ve? Eso es importantísimo. Entonces, por la manera en la que se inserta el mesocolon transverso, permite a nosotros subdividir una porción del duodeno que es supramesocólica y otra que es inframesocólica. ¿Cuál es la supramesocólica? La primera porción y la mitad proximal de la segunda porción. Bien. Ahora vamos a la tercera porción. Cuando vamos acá, en la tercera porción, lo primero que vamos a ver es la inserción del mesenterio. ¿Lo ven? Ya habíamos dejado atrás que el colon transverso hacía esto, ya lo dijimos, lo acabamos de decir. Y ahora viene el mesenterio y hace esto. ¿Qué pasa? Antes de que el mesenterio haga esta división, nosotros vemos al duodeno, la porción inframesocólica, que es la porción distal o mitad distal de la segunda porción, tercera porción y la cuarta porción. ¿Lo ven? Pero ahora resulta que la inserción o la raíz del mesenterio hace esto. Y recuerde que esa raíz del mesenterio permite dividir las vísceras inframesocólicas en inframesocólicas superiores derechas e inframesocólicas inferiores izquierdas. ¿Lo ven? Entonces acá podemos ver que la mitad distal de la segunda porción y la mitad derecha de la tercera porción son son inframesocólicas superiores derechas. Bien. Y por otro lado, la mitad distal y la tercera porción del duodeno son inframesocólicas inferiores izquierda. ¿Lo ven? Por la disposición de las hojas del mesenterio. Ahora, ¿qué pasa con la tercera porción? En la tercera porción nosotros vamos a ver que hay una relación íntima con lo que serían los vasos mesentéricos. De hecho, véanse que estos vienen, ya ustedes saben, cara posterior, ahí está la vena cava, está la vena porta, que está un poquito más arriba, pero bueno, está la arteria aorta también. El punto es que estos vasos, que aunque tienen diferentes trayectos, porque las arterias van y las venas vienen, están ahí juntas, ¿ok? Pasan en relación a el proceso unciforme del páncreas y el cuerpo del páncreas. Y además de eso, vean cómo acá esta imagen del Prometheus trata de representar el surco que está dejando el pasaje de estos vasos. Vamos a acercarnos allí. ¿Lo ven? Aquí, como que pasó algo y dejó su huella. Y aquí también otra más dejó su huella. Aquí y aquí. ¿Lo ven? ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente nosotros vemos que estas estructuras, ya vamos a regresarnos un momento, estos vasos pasan en relación a la tercera porción del duodeno y dejan esta impresión que ustedes están viendo aquí. Algo así como hacia la arteria occipital en la porción del hueso, el hueso mastoide, en la apófisis mastoide, no sé si se acuerdan, en el hueso occipital. Algo similar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que cuando esas estructuras se ubican a ese nivel, es tanta la relación que hay un síndrome que tiene una base anatómica, que es esto que nosotros vemos acá. Fíjense, la arteria aorta, esta es una visión lateral de los vasos y el duodeno, ¿ok? La arteria aorta está atrás, la arteria mesentérica pasa por delante y en el medio tienen la tercera porción del duodeno, ¿ok? Y bueno, también está la vena renal izquierda que también pasa por allí, pero ya hablaremos de ella en su momento. Entonces, esto que ustedes ven acá es lo que se conoce como pinza, ¿sí? Pinza como cualquier otra pinza. Y siguiendo las reglas de la nomenclatura anatómica, me va a decir entre quiénes y quiénes están, o quiénes y quiénes la forman. Entonces, esta es la pinza aorto-mesentérica. ¿Ok? Pinza aorto-mesentérica. Relación de extrema importancia que ustedes tienen que recordar para el caso de la tercera porción del duodeno. Bien.
Y bueno, finalmente la última porción del duodeno, que sería la cuarta, sus relaciones están establecidas, ya se las habíamos mencionado con respecto a la primera asa yeyunal. Recuérdese del ángulo de Trace, el músculo de Trace, y van a buscar lo que sería entonces la fascia de Trace. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la irrigación y la inervación para dar finalización a este capítulo en la parte del duodeno, anatomía del duodeno. Esto que están viendo acá a continuación es un diagrama de el duodeno páncreas. Nosotros siempre hablamos de ellos juntos porque, bueno, tienen iguales relaciones, hay ciertas fascias que lo relacionan, las irrigaciones son comunes, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, imagínense que hicimos un corte a nivel de la línea media del duodeno páncreas y estamos viendo este corte, pero lo estamos viendo de lado. ¿Está bien? Entonces, hacia acá está la nariz, esto sería anterior, esto es posterior. Bueno, aquí sería superior y aquí inferior. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a poner nuestros cuadrantes. Ahí está. Perfecto. Según entonces nuestra línea vertical, que es esta amarilla vertical que está acá, hacia acá sería anterior, ¿sí? Y hacia acá sería posterior. Y por otro lado, según nuestra línea horizontal, que es esta amarilla que está aquí, horizontal, hacia acá sería superior, bien, y hacia acá sería inferior. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros vamos a ver la irrigación del duodeno páncreas, o si quieren el duodeno solo. Es muy difícil hablar de uno y no hablar del otro. Pero lo primero que quiero que sepan es que estos son arterias que tienen nombres largos, muy largos. Sin embargo, a veces parecieran trabalenguas, pero cuando logramos agarrarlos nos damos cuenta que es bastante sencillo y que gracias a Dios tienen esos nombres porque así nos permiten recordar dónde están y hacia dónde van. Entonces lo primero es que todas son arterias duodeno-pancreáticas. Todas. Todas son duodeno-pancreáticas. Bien. Y dependiendo de la localización es que nosotros vamos a ir colocando los apellidos. Ahora, veamos. El duodeno páncreas tiene 4 arterias. Una que viene por aquí, una que viene por aquí, otra que viene por aquí y otra que viene por aquí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que vamos a hacer es colocarles las localizaciones. Entonces, ya todas son duodeno-pancreáticas. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con esta que viene por acá? ¿Qué cuadrante es este? Este cuadrante es que según la línea vertical es anterior y según la línea horizontal es superior. Entonces, esta es antero-superior. ¿Bien? ¿Cómo se llama la arteria? La arteria se llama arteria duodeno-pancreática. Ya va, un segundo. Ah, se me olvidó la S. Aquí. Ya va. Aquí. Ajá. Entonces, vamos a volver a poner aquí anterior, superior. ¿Cómo se llama la arteria? La arteria se llama arteria duodeno-pancreática anterior superior. ¿Sí? Sencillo, porque está hacia la parte anterior y está hacia la parte superior. Ahí no hay complicación en la vida. Muy bien, vamos a ver cómo se llama esta de acá. Esta que está acá está hacia la parte posterior y está por encima de esta línea horizontal, significa que entonces también es superior. Entonces esta es postero superior. Bien, ¿cómo le llamamos entonces? ¿Cómo llamamos ahora entonces a estas arterias? También es arteria duodeno-pancreática. Bien, posterior superior. Bien, sencillo. Arteria duodeno-pancreática, posterior superior. Perfecto. Ok, vamos entonces con la otra arteria. Nos falta una arteria aquí. Esta aquí viene por aquí abajo. O si quieren vamos con la sí, vamos con esa. Entonces, ¿cómo se llamaría esta arteria? Bueno, esta arteria está pasando por la parte inferior, ¿lo ven? Porque según la horizontal está por la parte inferior. Perfecto. Y además de eso, también según la vertical, está pasando por la parte posterior. Bien, entonces sería una arteria postero-inferior. ¿Sí? Ajá, ¿cómo la llamamos? Bueno, el nombre sería entonces, es una arteria duodeno-pancreática postero-inferior. También le pueden decir arteria duodeno-pancreática posterior-inferior. También. ¿Lo ven? Entonces lo vamos agarrando. Es bastante sencillo. El apellido es por la localización. Vamos con la última. La última es esta que está aquí. Ajá, entonces, a ver, veamos. Según la línea horizontal, esta es inferior, ¿sí? Y según la vertical, está anterior.
Perfecto. Entonces, ¿cómo la llamamos? Sería una arteria antero-inferior. Bien. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esta arteria? El nombre entonces, todas son duodenopancreáticas. Es una arteria duodenopancreática anterior inferior. ¿Lo ven? Sencillo. Entonces, lo demás es decir los nombres cuando ya le vayan agarrando el hilo. Es darnos cuenta que es bastante sencillo. Entonces tengo esta arteria que está aquí, que es una arteria duodenopancreática anterior superior. Esta que está aquí es una arteria duodenopancreática anterior inferior. Esta que está aquí es la arteria duodenopancreática posterior inferior. Y esta que está acá es una arteria duodenopancreática, vamos a acercarnos un poquito más, posterior inferior. ¿Lo ven? Sencillo. Esto no tiene ningún tipo de complicaciones. Ahora, ¿qué hacen estas arterias? Por supuesto que llegan al duodenopáncreas. Lo que tenemos que saber ahora es qué hacen. Bueno, resulta que la anterior se anastomosa con la anterior y forma el arco anastomótico arterial duodenopancreático anterior. ¿Sí? Y bueno, las posteriores hacen lo propio. Se unen la posterior superior con la posterior inferior, hacen una anastomosis y hacen el arco anastomótico arterial duodenopancreático posterior. ¿Lo ven? Sabrán entonces que el arco posterior se encarga de irrigar las porciones posteriores de duodenopáncreas, ambas vísceras, y el arco anterior hace lo propio hacia la parte anterior, la cara anterior, duodenopáncreas anterior. ¿Bien? Eso es todo. Eso es toda la complicación con estas arterias. Ahora, lo demás sería saber, bueno, verlo en la vida real, en la anatomía, en los atlas, y bueno, saber de dónde viene cada una. Ajá, nosotros nos habíamos quedado en esta historia en la parte de estómago, ¿se acuerdan? Tienen tronco celíaco, esplénica, gástrica izquierda, hepática común, hepática propia, las anastomosis, ¿se acuerdan? Que teníamos ahí las anastomosis entre las gástricas derecha e izquierda y anastomosis entre la gástrica gastroepiploica derecha e izquierda con sus diferentes orígenes. Esta era la historia, aquí nos habíamos quedado. Ahora lo que vamos a hacer es continuarla y por supuesto tenemos que agregar, antes de pasar acá, vámonos a esta imagen. Ya va. Esta imagen. Ok, aquí. ¿Qué pasa? Vamos a recordar cómo se llama esta arteria que está acá. Esa arteria, ya va, un segundo. Ajá, ahora sí. Esta arteria que está aquí es una arteria que se origina de la hepática común. ¿Ok? Y como esa da una rama para el estómago, que es esta que va para acá, y da una rama para el duodenopáncreas, nosotros la conocíamos como arteria gastroduodenal. ¿Se acuerdan? Bien, esa es la arteria gastroduodenal. Vamos a borrar aquí. Vamos a dar entonces arteria gastroduodenal. Bien, ahora, ¿qué pasa? La arteria gastroduodenal continúa descendiendo y se bifurca, por supuesto, nos va a dar la arteria gastroepiploica, que es la que se va hacia el estómago, ya ustedes lo conocen, y nos va a dar la arteria duodenopancreática anterior superior. ¿Lo ven? Sencillo. ¿Ok? Ahí es donde habíamos quedado en la historia. Entonces ya sabemos de dónde viene una de las arterias. La arteria duodenopancreática anterior superior es rama de la arteria gastroduodenal. ¿Bien? Ahora lo siguiente es, bueno, ver dónde vienen las demás. Y por eso entonces tenemos que hablar de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior nos va a dar las arterias duodenopancreáticas inferiores, tanto la anterior como la posterior. Pueden pasar dos cosas. Uno, hay un tronco común donde salen las dos inferiores, o sea, las dos duodenopancreáticas inferiores, o pueden nacer de forma separada. ¿Okay? Lo más común es que salgan en un tronco común. Pero si de repente están operando a un paciente y se dan cuenta de que están saliendo separadas, o sea, no tienen que asustarse, eso también puede salir. Ok, entonces fíjense, el tronco me va a dar una arteria, les dije que iba a dar las dos inferiores, ¿ok? En este caso yo tengo acá la arteria duodenopancreática anterior inferior, ¿ok?
que es esa que están viendo allí, subió poquito y se anastomosó con la arteria duodenopancreática anterior superior. ¿Lo ven? Perfecto. Seguimos, y entonces hay otra rama que me va a dar el mismo tronco. Ya sabrán que esta que viene aquí atrás sería también arteria duodenopancreática posterior inferior. ¿Ok? Y va a buscar la duodenopancreática posterior, pero la que viene desde arriba, es decir, la superior. Ya tengo como muchos rayones aquí. Bueno, ya ustedes saben los nombres. Ahora la pregunta es de dónde sale esa arteria. Y hay unas letras pequeñas en el Latarjet que dice que el trayecto de la arteria gastroduodenal, es decir, esta amiga que está aquí, en su trayecto, antes de pasar en relación a la primera porción del duodeno, ella abandona, genera, crea, ramifica, como ustedes quieran decirle, ¿ok? Pero como una rama colateral a la arteria duodenopancreática posterior superior. ¿Lo ven? Ahí está, el duodenopáncreas. Así es como ocurre la anastomosis. Se puede decir entonces que la arteria gastroduodenal origina las dos arterias superiores para el duodenopáncreas. Se genera la arteria duodenopancreática anterior superior y te genera la arteria duodenopancreática posterior superior. ¿Okay? Repito, la arteria gastroduodenal te genera entonces la arteria duodenopancreática anterior superior y también te genera la arteria duodenopancreática posterior superior, es decir, las dos superiores. Solo que la que se está generando aquí atrás, es decir, la posterior superior, es una rama colateral. Y esta que se está generando acá, es decir, la anterior superior, es una rama terminal. ¿Bien? Excelente. Como pueden ver, esto es bastante sencillo. Bueno, y después de esto entenderán que ahí ya se están originando los arcos de los que habíamos hablado. ¿Sí? Aquí se forma un arco anastomótico. Y luego que se forma el arco, entonces da ramas para el duodeno, ramas para el duodeno, ramas para el duodeno, ramas para el duodeno. Y también da ramas para el páncreas. ¿Ok? Ramas para el páncreas, ramas para el páncreas. Y claro, entenderán también que eso ocurre hacia la parte posterior. Bueno, ahí lo tienen. Aquí podemos ver la imagen, ¿ok? Muy similar a los diagramas. Entonces vemos, quiero que presten atención a este circulito aquí, ¿ok? Y a este otro circulito aquí. Vamos primero con el circulito de abajo. En el de abajo podemos ver cómo la arteria gastroduodenal termina y da sus dos ramas terminales. La gastroepiploica, que vean cómo está siguiendo el borde inferior del duodeno, aquí, ¿sí? Y la duodenopancreática anterior superior, que bueno, ya ustedes ya saben lo que está haciendo. Y en el círculo que está atrás, el círculo que está arriba, el otro azul arriba, pueden ver la arteria gastroduodenal pasando y de repente lanza una rama colateral. ¿Lo ven? Que esa es con la que se anastomosa con la que viene desde abajo. Entonces ahí tienen los dos orígenes de las arterias duodenopancreáticas superiores, tanto la anterior como la posterior. Y bueno, ya sabrán aquí abajo bien lo que les estaba comentando, que tenemos que el tronco común, que viene de las arterias mesentéricas y nos da las dos arterias duodenopancreáticas inferiores, tanto la anterior como la posterior. Hacia aquí, hacia la cara posterior, entonces vemos lo que les estaba diciendo, se forma el arco posterior, este señor que está acá, y bueno, da ramas duodenales y da ramas para el páncreas. Ahí la vemos, sencillo. Ok, con respecto al drenaje, el drenaje venoso también es bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es simplemente regresar. Hay dos cosas. Aquí en la parte inferior no hay complicación. Aquí quiero que vean este otro de aquí y este otro de acá. ¿Qué vemos? Vamos de abajo hacia arriba, vamos como lo más simple. Las venas duodenopancreáticas o los arcos venosos anteriores y posteriores, que tienen una disposición un poquito más especial, se hacen anteroinferiores y posterior-superiores. Pero el punto es, hay uno por delante y hay uno por detrás, sencillo. ¿Qué pasa? Tenemos, como pueden ver en el círculo, el último círculo, el más inferior, como ambos arcos, o sea, las venas
duodenopancreáticas inferiores drenan hacia la vena mesentérica. Ellas también lo hacen así, forma separada o puede ser en conjunto, no hay ningún problema. Ahora, con las superiores hay dos cambios. Tenemos que en el caso del anterior, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que en el estómago pasaba algo especial? Se formaba un tronco venoso gastrocólico. Y en el caso de la duodenopancreática anterior superior, la vena, entonces drena en ese tronco venoso gastrocólico. ¿Lo ven? No hay problema. Y el último círculo, que es el que está arriba, quiero que noten, vamos a ver si, ya va, se borró. Aquí. ¿Ok? El último círculo, quiero que noten que ven la vena duodenopancreática posterior superior drenando directamente en la vena porta. ¿Bien? Perfecto, sencillo. Ahí está. Directamente hacia la vena porta. Bueno, muchachos, nos faltaría solamente la inervación. En el caso de la inervación tenemos inervación que es dependiente del plexo celíaco, ¿okay? Que tiene componente simpático y parasimpático, y el otro viene por parte del plexo mesentérico superior. Aquí ya esto es un poquito más sencillo. Simplemente dos plexos, plexo celíaco arriba, o también conocido como plexo solar, componente simpático y parasimpático que ya poseen. Plexo mesentérico superior igualmente ya tienen componente simpático y parasimpático, y ambos entonces a través del plexo periarterial llegan al duodenopáncreas, al cual inervan de forma simpática y parasimpática. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y cualquier duda estamos en comunicación. Saludos.